Su Alteza. ¿Está bien? Nada. ¿Quién esparció monedas funerarias en mi boda? Debe ser obra de Lancelia. Su Alteza, ¿detenemos la procesión? Le di una oportunidad a Lancelia, pero me amenaza así. ¿Cómo ceder ante sus juegos? Informen a todos. La procesión continúa. Sí, Su Alteza. Hermano imperial. Alguien le quitó las vestiduras nupciales. Hermano imperial, hoy es mi boda. ¿Qué significa esto? Deténganlo. Hermano imperial. Soy un príncipe. Un general desconocido de la familia Shen viste ropa de luto. Hermano imperial, hermano imperial. ¿No deberías estar con el ejército Shen en la frontera? ¿Por qué estás aquí? Su Majestad. Aniquiló a 50.000 enemigos su general Tadeus el enemigo por 10 años. Nuestro general al mando Lancelia, el enemigo Tadeus, cayó bajo una lluvia de flechas y ella no sobrevivió. ¿A quién dijiste? Ministro, no hace falta esto. Levántese, por favor. Los soldados del ejército Shen no han traicionado la gracia imperial ni la confianza del pueblo. Mi hermana menor luchó hasta su último aliento. No tiene vergüenza ante el mundo. Lancelia fue valiente y luchó por la nación y por el pueblo. Yo y el pueblo de esta tierra no olvidaremos sus contribuciones. Su Alteza. Julian Lancelia es tu propia hermana menor. ¿Cómo puedes maldecir abiertamente su muerte? ¿Eres siquiera humano? Mentir al emperador conlleva la ejecución de toda tu familia. Ahora que estoy solo, no me queda familia para que ejecutes, príncipe Yonka. Mientes. Lancelia no está muerta. Está orando en el templo Senguo. Has conspirado para montar este teatro. La traeré de vuelta y expondré tu complot. Alexander, Lancelia ya no está. ¿Debes destruir también su ataúd? Esto es solo un plan de Lancelia para impedir que me case con Drusila. Lancelia no puede estar muerta. No lo creo. El estado de Chu ha durado 30 años. El reino Qiang invade repetidamente. La familia Shen ha protegido la frontera, con lealtad y valentía inquebrantables. Ahora el Qiang ha invadido de nuevo. La familia Shen corrió al campo de batalla, luchando con todas sus fuerzas. Lancelia, vas a la guerra en lugar de tu primo. Si algo ocurre, ¿qué hará el príncipe? La nación es lo primero. Además, si muero, él quizás se alegraría. General Shen, hemos vencido. Victoria, hemos triunfado. Padre, madre, no he deshonrado el honor de nuestra familia. Por nuestra lealtad ancestral. Alexander. Adiós. General Shen. ¿Cómo he vuelto a la vida? Y regresé a la mansión del príncipe. Alexander. ¿No habré resucitado, sino convertido en un fantasma? Su Alteza, hay buenas noticias de la frontera. El ejército Shen ha obtenido varias victorias. Una vez tomen la ciudad de Yunlu, regresarán triunfantes. Julian está incapacitado. Por eso la familia Shen envió a un desconocido a liderar, pero lograron la victoria. El ejército Shen sí merece su fama.
En nombre de pedir bendiciones, lideré tropas en lugar de mi primo. Solo el emperador y mi primo lo sabían. Alexander no sabe nada. Ignora que estoy muerta. Alexander. El día que llegue mi ataúd, me pregunto si tú llorarás por mí. Alexander, eres un despiadado. ¿Cómo pudiste traicionar a Lancelia? Yasmin. Alexander, eres un desalmado. ¿Cómo pudiste traicionar a Lancelia? Lancelia sigue con vida y te casas con Drusila como tu esposa principal. ¿Acaso Lancelia no está recluida orando? ¿Cómo tiene tiempo para espiarme? ¡Qué mujer más hipócrita y falsa! Tonterías. Lancelia se ha dedicado exclusivamente a orar y no ha visto a nadie. No sabe nada de esto. Si Lancelia es tan buena actriz, debí enviarla al burdel Nank a actuar. Alexander, soy tu esposa. ¿Cómo puedes compararme con una cortesana? La familia Shen lo da todo por el Estado con lealtad inquebrantable durante generaciones. ¿Cómo puedes humillarla de esta forma? La lealtad debería grabarse en lápidas. Si pudiera entrar en el salón marcial y obtener un monumento a la lealtad, que venga a alardeárselo. Deseas tanto mi muerte. Todos estos años de amor y tiempo compartido los malgasté contigo. No. Si vas a los Su con regalos nupciales. Informaré al emperador. ¿Crees que me asusta eso? Yasmin, cuidado. No. Dado que tu padre es un alto funcionario, hoy te perdonaré. Pero si te atreves a ofenderme otra vez, no seré clemente. Lady Yasmin, es mejor que se marche. Cuando Su Alteza toma una decisión, nadie puede cambiarla. Alexander, has traicionado a Lancelia. Te arrepentirás de esto. Yasmin. ¿No es el salón principal del templo Zengguo? ¿Por qué estoy aquí? Alexander. ¿Vino a llevarme a casa? Abad, por favor informa a Lancelia que debe regresar a la mansión en 10 días para asistir a mi boda. ¡Qué tontería la mía! ¿Qué diablos estoy esperando? Lancelia. Acabo de ver claramente a Lancelia con armadura. Y luego desapareció. ¿Estuve alucinando? Debe ser. Es falsa y artificial. ¿Cómo podría usar una armadura pesada? Hombres y mujeres, en este mundo mortal, se aferran a ilusiones que pronto alcances la tierra pura. Su Alteza, cuando Lancelia regrese al enterarse de nuestra boda, me hará pasar un mal rato. Es generala y experta en combate. Tengo mucho miedo. Asustada. Le teme, está obsesionada con espadas y lanzas, solo una mujer tosca. Alejandro, siempre me ha tratado con frío desprecio sin mostrar ternura. Incluso en nuestra noche de bodas. Esposo. No mereces llamarme así. Tan desesperada por ser princesa. Bien.
concederé tu deseo. Alejandro, no. Si no fuera por ti que me salvaste en Lancán, ¿cómo podría Lancelia haberse elevado para convertirse en princesa? ¿Qué? Alejandro cree que fue Drusila quien lo salvó. Con razón me detesta tanto. Nunca supo que fui yo quien lo salvó. ¿Cómo sabe Drusila lo que pasó en Lancang? Su Alteza Julian viene a verla. Alejandro, idiota, sal de aquí. Julian. Alejandro, ¿de verdad te casarás con Drusila? ¿Y qué si lo hago? Lancelia abandonó el campo y se metió a la cocina. Arriesgó su vida por ti. ¿Por qué la tratas así, humillándola y menospreciándola? Lancelia se atreve a codiciar lo que no le pertenece todo esto. Es obra suya. ¿Tú? Si insistes en tomar otra esposa, firma el acta de divorcio. Desde hoy, la familia Shen cortará lazos contigo. Fue Lancelia, apoyándose en el poder de tu familia, quien pidió vergonzosamente este matrimonio al emperador. Ahora quieres que nos divorciemos ni en tus sueños, sin importar cuán humillante sea a ambos. Tendrán que aceptarlo. Julian. 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 Esa lanza con borlas rojas es el objeto más preciado de Lancelia, siempre colgada en el estudio. ¿Por qué desapareció? Su Alteza, noticias urgentes de la frontera. Su Majestad le requiere en palacio de inmediato. Rindo mis respetos a Su Alteza Imperial. El enemigo realizó un ataque sorpresa. El comandante del ejército Shen fue herido y solicitó refuerzos urgentes. Hermano Imperial, permíteme dirigir las tropas a la frontera. No es necesario. Quédate en Shenjing y no te muevas de ahí. Por cierto, ¿has visto a Lancelia recientemente? ¿Lancelia otra vez? ¿Por qué todos preguntan por ella cuando me ven? No le debo nada. Ella es tu esposa. Y también es la mujer que más detesto. Aunque muriera frente a mí, ahora mismo no derramaría ni una lágrima. Insensato, no tienes idea de todo lo que ha sacrificado por ti. Hermano Imperial, ¿qué quieres decir? No quiero verte en este momento fuera de mi vista. Frank. Algo pasa, Julian y Su Majestad. Mencionan constantemente a Lancelia una y otra vez. ¿Hay acaso? Algo que ignoro. ¿Debo investigarlo? ¿Qué están haciendo? Su Alteza, al frente está la montaña Dongyue. Dicen que quien se arrodille y incline en cada paso, completando 9 rondas de 10.000 escalones, su deseo se hará realidad. 10.000 escalones. Eso podría costar la vida. ¿Quién sería tan necio para intentarlo? Joven, es cierto. Hace años,
una mujer hizo esto para rogar por su amado. Tras completar 9 rondas de todos los escalones, el Bodhisattva concedió su deseo. Esto no es una oración. Es cambiar una vida por otra. Qué mujer tan devota. El hombre que ama debe ser el más afortunado del mundo. ¿No es lo mismo con la princesa hacia ti? Desde que se casó contigo, ha sido tan atenta y considerada contigo. Dijiste que te gustaba escuchar el kin, aunque practicó hasta sangrar los dedos. Perseveró en aprender. Todo fue una farsa de Lancelia para ganar mi favor. ¿Cómo podría una mujer interesada como ella compararse con esa mujer? Todo mi amor por ti resultó ser. Lancelia, ese nombre me suena. ¿No era la joven que vino a rezar aquí? Recuerdo que su apellido era Shen. ¿Lancelia? Lancelia. ¿Cómo podría ser ella? 9 ciclos de 1000 pasos de oración. ¿Qué era tan importante? ¿Que llevó a la princesa a hacer algo tan insensato? ¿Cuándo exactamente vino a rezar aquí? Hace 5 años. Fue justo antes del festival Qingming. Mi esposa y yo la encontramos yendo a la montaña a rendir respetos. Su Alteza, ¿no fue cuando os tendieron una emboscada en el suroeste y casi moriste? ¿Podría ser que quien te salvó fuera la princesa? Por fin despiertas gracias al cielo. Me salvaste. Sí, te salvé. Absurdo. Sobreviví porque Drusila arriesgó su vida para ir a la jungla a rescatarme. No tiene nada que ver con Lancelia. Su Alteza, la jungla del suroeste está llena de peligros. ¿Cómo pudo Drusila, una mujer delicada, rescatarte de allí? ¿No te parece extraño? ¿Podría haber otra persona ayudando? Aun si fuera así, no podría ser Lancelia. Era tan ambiciosa para casarse con la realeza y usó el poder familiar de generaciones para que su majestad aprobara nuestro matrimonio. Una persona tan vil, ¿cómo podría tener la bondad de salvar mi vida? Recuerdo que Lancelia dijo que su marido fue envenenado por miasma y estaba muriendo. Lo había sacado, pero seguía en peligro. Debía rezar con sinceridad por la misericordia divina. Viejo, te engañó. No fue ella quien me salvó. Robó el mérito. Alejandro, no tienes corazón, traicionas su afecto hacia ti y hablas con tanta frialdad. Eres despiadado. Son solo palabras unilaterales suyas. ¿Por qué le crees? Vi su sufrimiento por el veneno de miasma, picaduras de serpientes e insectos. La familia Shen ha custodiado la frontera a miles de kilómetros del suroeste. ¿Cómo podría haber contraído miasma? ¿Quién me salvó? Fue... Podría ser... Su Alteza, quizás hubo algo más sucediendo en Lancang. ¿Debo investigar? Viejo tontorrón. ¿No recuerdas bien el nombre? Su apellido es Shen, no Shen. Me equivoqué al recordar. Por supuesto, la vi regresar para cumplir su promesa tras casarse y tener hijos. Estimado señor, mi esposo no quería ofenderle. Le ruego que le perdone. No hay problema. Sospeché de Drusila por las divagaciones de un anciano. ¿Cómo podría yo? Hace 5 años, Lancelia y yo éramos desconocidos. ¿Cómo viajaría tan lejos para salvarme? Solo puedes ver a Drusila. Incluso cuando otros lo explican claramente, te niegas a creer. Alexander, conocerte es mi mayor tragedia. Recuerdo que su apellido es Shen. ¿Por qué dices que es Sheng? Ese hombre es de alto rango. No nos podemos permitir oponernos a ellos. ¿Quién se atreve a usar mi nombre en la puerta de la ciudad? Un momento, General Shen. Espere, por favor.
Sabemos que la frontera está en crisis. Nosotros, 600 veteranos, retirados del ejército Shen, pedimos ir al combate. Padre, madre. Nuestro ejército Shen no les ha fallado. Estimados padres, veo su fervor patriótico, pero nuestro ejército Shen no está en situación tan crítica. Están ancianos y heridos. Si van al campo de batalla, morirán. General, aunque ya no combatimos como antes, pero mientras respiremos, no permitiremos que invasores pisoteen nuestra tierra ni atormenten a nuestro pueblo. Sé que son héroes valientes del ejército Shen-Yo. Mitchell, les juro que aunque deba dar mi vida, protegeré nuestro territorio nacional. ¿Qué nombre dijo él? Su Alteza es el general Mitchell, enviado por su majestad, con refuerzos. Es Mitchell. Entonces, ¿quién está en el frente? La lanza de borlas rojas es de Lancelia, siempre colgada en el estudio. ¿Por qué no está? Idiota. ¿No sabes cuánto ha sacrificado por ti? Mitchell está aquí y la lanza favorita de Lancelia ha desaparecido. ¿Será que...? Díganme, ¿quién pidió refuerzos? Respondan, ¿quién está al mando? Es Lancelia. Su Alteza, ¿se encuentra bien? Es Lancelia. Con razón, Julián vino enfurecido hacia mí. Con razón mi hermano imperial dijo, no sabía cuánto había sacrificado por mí. Ella fue al campo de batalla. Su Alteza, cálmese por favor. Cuando su majestad lo designó para liderar el ejército, Shen, su vieja lesión, se agravó. La princesa hizo esto por usted y por el Estado. ¿Quién le pidió que actuara como héroe? ¿Acaso nuestro país carece tanto de generales que una mujer deba luchar? Espadas y flechas no tienen piedad. Es solo una mujer. Y si ella... Lancelia buscó ayuda. Es testaruda, a menos que estuviera al borde de la muerte, no pediría ayuda. Su Alteza. Frank, vaya al palacio e informe a mi hermano imperial. Solicito su permiso para apoyar a las tropas y enviar soldados élite de inmediato. Su Alteza, piénselo 2 veces. Como rey vasallo, abandonar la capital sin órdenes imperiales equivale a traición. No me importa, Lancelia. No tiene idea de lo peligrosa que es la frontera. La traeré de vuelta. Entonces, si mi vida pendiera de un hilo, podrías entrar en pánico. Su Alteza, nunca permitiré que cargue con la culpa de traición. ¡Fuera! Aunque me golpee hasta morir hoy, no dejaré que... Usted informe. ¡Ya! Está reportando una muerte en el ejército. ¿Quién murió? Reportando una muerte. No puede ser ella. No es posible. Hable de quién es esta bandera fúnebre. La residencia del marqués Senbei el general Shen, que cayó bajo una lluvia de flechas y no pudo sobrevivir. La residencia del marqués Senbei. Además de Julián, solo queda Lancelia. Lancelia. Ha muerto. Su Alteza. Su Alteza. Está diciendo tonterías. Ella está viva y sana. Difunde rumores para desmoralizar. ¿Con qué crimen se le acusará? Su Alteza, perdóneme. Cada palabra que he dicho es cierta. El general Shen lideró sus tropas contra el ejército amarillo Qiang. Desafortunadamente, fue alcanzada por un general enemigo.
y cayó bajo una lluvia de flechas. No sobrevivió. Su Alteza, modere su dolor. Si la princesa está en el cielo, no querría verlo así. Viva en el cielo. Sin mi permiso. No puede morir. Todo es culpa suya. Son ustedes quienes la mataron. ¿Por qué la dejaron ir? ¿Por qué? Su Alteza, por favor, no. Su Alteza. Ustedes son quienes deberían morir, todos ustedes. Su Alteza. ¿Por qué me lo dijeron? ¿Por qué me lo dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué la dejaron ir? ¿Por qué? Alexander, ¿por qué cada vez que estoy por rendirme, me dan esperanza? Hacen que crea, que se preocupan por mí, que me aman aunque sea un poco. El Gran Chu ha confiado en el ejército Shen para proteger las fronteras y mantener la paz por generaciones. Ahora en la familia Shen, uno está incapacitado y otro murió en batalla. ¿Quién comandará al ejército Shen en adelante? Sin el general Shen, ¿caerá la frontera? ¿Acaso nos convertiremos en esclavos del reino Xiang? Si el general Shen murió, ¿qué haremos? Cierto. No. El ejército Shen es la columna del pueblo. Con la frontera aún inestable, no debemos alarmar al pueblo. De lo contrario, todo lo que Lancelia hizo será en vano. Su Alteza. Suélteme. Lancelia no ha muerto. Sigue con vida. ¿Qué ha dicho? Soy Jaden, nombre de cortesía Michael. Actualmente, al mando de los 3 ejércitos fronterizos es mi primo Mitchell. Nuestros nombres se parecen. ¡Qué coincidencia! Nuestros nombres de cortesía suelen confundirse. Es normal que Su Alteza se confunda. ¿Cómo se atreve a engañarme? Dijo que era la residencia del marqués Chenbei. Aunque somos primos, nuestros ancestros no dividieron la familia. También pertenecemos a la residencia del marqués Chenbei. Le pregunto por última vez. ¿Quién murió? Digo la verdad. ¿Y dónde está Lancelia? Su Alteza sabe mejor que nadie. Sí, Su Alteza. Si algo le hubiera pasado a la princesa, ¿por qué el emperador no lo ha convocado? ¿Por qué no hay noticias? Exacto. Un despacho urgente. Llega más rápido que un correo militar. Mi hermano imperial no me ocultaría esto. Ya aclarado el malentendido, la situación militar es urgente. No podemos permitir retraso. Me retiro. No. Debo ver a Lancelia con mis propios ojos. Bienhechor. Aparta del camino, o te decapitaré. Amitabha. Es un santuario sagrado. La violencia aquí ofende a Buda. Maestro, no quiero faltarle al Buda. Vine a llevar a la princesa a casa, pero su templo me detiene. ¿Por qué? La princesa nos encomendó el templo para su cultivo espiritual y devoción. El momento aún no ha llegado. Nadie puede verla o perturban su devoción, ni Su Alteza soportaría las consecuencias. Somos marido y mujer. ¿Ni siquiera puedo verla? Cuando llegue el momento, la princesa vendrá a su encuentro. ¿Por qué quiere verla ahora? Los monjes no mienten. Solo quiero saber, ¿realmente está Lancelia aquí? Amitabha, todos vieron entrar a la princesa al templo ese día. ¿La ha visto salir? Bien. En 2 días es mi boda. Lancelia debe volver a la mansión. Si su templo sigue poniendo excusas, no me culpen por ser implacable. Amitabha. Su Alteza, realmente nos vamos, sin ver a la princesa. Lancelia me ama, pero es muy celosa. Es imposible que tolere mi boda con Drusila. Volverá arrastrándose. Sabia decisión, Alteza. Él siempre supo cuánto lo amaba. Y lo pisoteó como basura. Mi amor fue un error. Su Alteza. ¿Ha regresado Lancelia? Según el explorador, nadie ha descendido del templo Zhenguo. ¿Estás seguro?
Lancelia sabe que me casaré con Drusila. ¿Cómo no va a reaccionar? Alejandro, que te cases o divorcias ahora. Me da igual. Es mi culpa, enviaré más hombres a investigar de inmediato. Está aquí, Su Alteza, está aquí. Lo sabía, Lancelia no puede quedarse indiferente. Ve y dile que, si admite sus errores, quizás... Su Alteza, la princesa no ha regresado. Entonces, ¿quién está aquí? Su Alteza es Lady Drusila, no. La princesa Drusila está aquí. Pensé que Su Alteza estaría agotado con los preparativos nupciales, así que preparé esta sopa de hojas de loto para aliviar su fatiga. Es muy considerado. Sabe muy bien. Su Alteza Nuestra Señora lleva aprendiendo a cocinar desde pequeña. Los platillos que prepara no tienen igual en el mundo. Oh, basta ya. No soy tan buena. Es solo que Su Alteza está siendo muy amable. Recuerdo cuando estaba herido me sirvió unas gachas semicrudas. Si has estado aprendiendo a cocinar desde pequeña, ¿por qué dijiste que no podías cocinar? Estaba tan angustiada por la lesión de Su Alteza que cociné mal y temía que Su Alteza se burlara, así que mentí. ¿De verdad? Drusila, cuando me herí perdí un colgante de jade. ¿Lo encontraste? No. ¿Estás segura? Piénsalo bien. Su Alteza, ¿está dudando de mí? ¿Cree que inventé una historia para engañarle? Si es así, me iré sencillamente. No fue mi intención. Solo una charla informal, no lo tome personal. Su Alteza, cuando estaba inconsciente nuestra dama se cortó y usó su sangre como medicina. Así es como le salvó la vida, aún tiene una cicatriz en la muñeca. Por Su Alteza arriesgaría mi vida y mucho menos una cicatriz. Es que Su Alteza mencionó esto. ¿Acaso porque la princesa se opuso a nuestro matrimonio y cree que soy indigna? Por supuesto que no, ella no ha dicho nada. Su Alteza la defiende. ¿Acaso se ha enamorado? Drusila me salvó la vida. Mi corazón solo puede ser de ella. Claro que no. Me caso con usted por amor, solo usted. Alejandro, si hay otra vida, ruego no volver a encontrarnos. Estos últimos días he sentido una opresión en el pecho. ¿Acaso me disiparé pronto? Es mi boda. ¿Quién toca música fúnebre? Soldados, hemos regresado a casa. Su Alteza, ¿está bien? Nada. ¿Quién esparció monedas funerarias en mi boda? Debe ser obra de Lancelia. Su Alteza, ¿detenemos la procesión? Le di una oportunidad a Lancelia, pero me amenaza así. ¿Cómo ceder ante sus juegos? Informen a todos. La procesión continúa. Sí, Su Alteza.
hermano imperial. Alguien le quitó las vestiduras nupciales. Hermano imperial, hoy es mi boda. ¿Qué significa esto? Deténganlo. Hermano imperial, soy un príncipe. Un general desconocido de la familia Shen viste ropa de luto. Hermano imperial, hermano imperial. ¿No deberías estar con el ejército Shen en la frontera? ¿Por qué estás aquí? Su Majestad aniquiló a 50.000 enemigos su general Tadeus el enemigo por 10 años. Nuestro general al mando Lancelia, el enemigo Tadeus, cayó bajo una lluvia de flechas y ella no sobrevivió. ¿A quién dijiste? Ministro, no hace falta esto. Levántese, por favor. Los soldados del ejército Shen no han traicionado la gracia imperial ni la confianza del pueblo. Mi hermana menor luchó hasta su último aliento. No tiene vergüenza ante el mundo. Lancelia fue valiente y luchó por la nación y por el pueblo. Yo y el pueblo de esta tierra no olvidaremos sus contribuciones. Su Alteza. Julian Lancelia es tu propia hermana menor. ¿Cómo puedes maldecir abiertamente su muerte? ¿Eres siquiera humano? Mentir al emperador conlleva la ejecución de toda tu familia. Ahora que estoy solo, no me queda familia para que ejecutes, príncipe Yonka. Mientes. Lancelia no está muerta. Está orando en el templo Senguo. Has conspirado para montar este teatro. La traeré de vuelta y expondré tu complot. Alexander, Lancelia ya no está. ¿Debes destruir también su ataúd? Esto es solo un plan de Lancelia para impedir que me case con Drusila. Lancelia no puede estar muerta. No lo creo. Guardias, detengan al príncipe Yongan. Sí, su majestad. Cuando Lancelia vivía no la trataste bien, ahora que murió, no la dejas descansar. No te perdono. Su Alteza, contenga su dolor. Si la princesa está viva en el cielo, no querría verlo en este estado. No lo creo. Esa no es Lancelia. No es ella. Aléjense de Lancelia. Cuando vivía no la trataste bien. Ahora que ha muerto no la dejas descansar. ¿Acaso eres humano? Lancelia dio su vida por el reino por miles de personas. Es una heroína de nuestra nación. Si alguien se atreve a profanar su cuerpo, el ejército Shen no lo permitirá. No lo permitiremos. No lo haremos. Ministro, nuestros valientes soldados, Lancelia hizo grandes aportes al estado de Chu,
Como emperador, no permitiré que nadie empañe su espíritu heroico, guardias. Lleven al príncipe Yongan. Confínenlo en su mansión. ¿No saldrá sin decreto imperial? No. Lancelia no puede estar muerta. Son todos mentirosos. Todos ustedes mentirosos me están mintiendo. Sí, llévenselo. Lancelia. Sal ahora mismo. Lancelia. Sal. Retiren la tela blanca y saquen el cuerpo que vea alguien. Primo, no lo haga. Lancelia murió trágicamente. Mover su cuerpo ahora hará que su espíritu descanse en paz. Sí, general. No podemos hacerlo. Sáquenla. Julian, no te preocupes por lo que dijo Alexander. Lo enviaré de vuelta a su mansión de inmediato. Lo que afligía a Lancelia en vida era la desconfianza de Alexander. Ahora que ha fallecido, no permitiré que lleve la mancha de mentirosa en el más allá. Primo, perdóname. Lancelia, deja de fingir. No creas que puedes engañarme. Abre los ojos. Está fría. Lancelia, despierta. Lancelia. Basta. Príncipe Yongan, Lancelia está muerta. Déjala descansar en paz. No, de ningún modo. Lancelia. 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 Lancelia, yo sabía que no estabas muerta. ¿Cómo podrías morir? Lancelia. Lancelia. Lancelia, abre los ojos. ¿No me prometiste que harías lo que te pidiera? No puedes romper tu promesa. Tú eres quien rompió su juramento. Ante el cielo y los ancestros juraron como marido y mujer. Lancelia se casó contigo con el alma, pero tú, ¿cómo la recompensaste? Engañándola con cabello de mendigo, prohibiéndole practicar artes marciales, obligándola a aprender lo que odiaba, haciéndola ser otra Drusila. Ahora finges estar de duelo. Tú, ¿cómo sabes del cabello? Creíste que Lancelia no sabía nada, pero lo sabía todo. Es una lástima que te amó tan ciegamente, prefería mentirse a sí misma que enfrentar la verdad de que nunca la amaste. Lancelia. Mentiroso. Su Majestad, mi hermana y el príncipe Yongan tuvieron un vínculo marital débil y su afecto ha terminado. Suplico a Su Majestad que decrete su divorcio y la entierre en nuestro panteón familiar. Por supuesto. No. Lancelia es mi esposa, solo puede estar conmigo. No eres digno.
Su Majestad, mi familia ha protegido las fronteras por generaciones. Ahora nuestros padres murieron. Yo tengo las piernas inútiles. Lancelia es mi única familia. Imploro a Su Majestad que conceda mi petición. Por favor, Su Majestad. Hermano imperial, por favor, no. Lo concedo, no. Guardias. Su Majestad. No. Lancelia. Alexander, ¿desafías el edicto imperial? Lancelia es mi esposa. Solo puede estar conmigo. ¡Alexander, monstruo! Cuando vivía, no la trataste bien. Ahora que se fue, no la dejas descansar. No temes al karma. Aunque Lancelia muera, morirá a mi lado. Lleven al príncipe Yonga. ¡Alto! Lancelia. Esta vez te protegeré. Lan. Celia. ¿Dónde estoy? Su Alteza. Tiene una herida en su hombro derecho, Y su ki hepático está estancado. provocando que la ira afecte su corazón. Su circulación sanguínea está obstruida. Debe descansar. Y evitar movimientos bruscos. ¿Qué acabas de decir? Alexander, cuando Lancelia estaba viva, no supiste valorarla. Ahora que se ha ido, te haces el dramático actuando de esta forma. Patético. Lancelia. Hermano imperial, iré a buscar a Lancelia ahora. Y la traeré de vuelta. Alexander, ¿has vuelto a perder la cabeza? Hermano imperial, Lancelia ha estado orando en el templo Senwo por el ejército Shen durante 3 meses. Ahora que el ejército ha vuelto victorioso, es hora de traerla de regreso. Lancelia ya se sacrificó por el país. Médico imperial, rápido. Hermano imperial, no digas tonterías. Lancelia está en el templo Senwo. Iré a traerla ahora mismo. Hoy Lancelia ha sido sepultada. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí? No eres bienvenido, lárgate. Príncipe Yong Antu y mi hermana están divorciados.
Ya no eres parte de nuestra familia. Por favor, vete. Fuimos marido y mujer. Solo quiero ver a Lancelia por última vez. Lancelia luchó y sangró por tu familia real en el campo de batalla, pero el mismo día que su ataúd llegó, te casas con Drusila como esposa principal y ahora finges preocuparte. Lancelia murió por el país. Estoy aquí, por el bien de la nación. Solo amo a Drusila. Solo a ella. Si desprecias tanto a Lancelia, ¿por qué insistes en verla? Por última vez. Ahora que se ha ido, nada se interpone entre ti y Drusila. ¿No deberías estar celebrando? Alexander, eres un cobarde. Ni siquiera admites que amabas a Lancelia. No. Yo no. Drusila es la única que amo. Solo a ella. Si no la amas, ¿por qué vienes? Si no la amas, ¿por qué te afliges tan amargamente por su muerte? Si no la amas, ¿por qué detuviste tu boda y te negaste a completar los ritos? Te lo dije. Es por el bien de la nación. Lancelia era hipócrita y egoísta. Decir que me gustaba es un insulto para mí. Si Lancelia fuera hipócrita y egoísta, ese día te habría dejado morir en Lankan. El colgante del dragón oculta. El colgón del dragón oculta. Perdí esto durante la batalla de Lankan en la jungla del suroeste. ¿Cómo puede estar aquí? Si no fuera por el abad del templo Shen Guo que devolvió las pertenencias de Lancelia, nunca lo habría sabido. Hace 5 años desobedeció órdenes militares para infiltrarse en esa jungla para salvarte. Estás mintiendo. Quien me salvó fue Drusila. Esa jungla estaba llena de peligros con niebla venenosa y bestias salvajes. ¿Cómo pudo Drusila, una mujer débil sin fuerza para luchar, rescatarte? Los guardias personales de Drusila que me sacaron murieron en la niebla. ¡Absurdo! El bosque venenoso está lleno de peligros. Hasta soldados expertos no se atreven a entrar, y menos los guardias comunes. Recuerdo claramente. Vi a Drusila cuando desperté. Nunca confundiría su rostro, Julian. ¿Usas el poder de tu familia para robar méritos de una mujer indefensa? Comportamiento tan vil mancha la reputación de tu familia. Tú, creo que estás embriagado con las mentiras de Drusila. Lancelia hizo grandes contribuciones, pero no borra sus acciones viles de usar su poder para oprimir y robar el amor de otro. Alexander Lancelia arriesgó su vida por ti varias veces. Y en su propio memorial. Deshonras su nombre. ¿Cómo te atreves? Al final, solo buscas reconocimiento. Como su ex esposo pediré al hermano imperial que la honre. Prefieres confiar en Drusila, una impostora que roba méritos, que en Lancelia nunca la mereciste. Julian, te he tolerado por respeto a mi hermano imperial. Drusila es mi salvadora. Si la insultas de nuevo, haré que anheles la muerte. ¡Qué gran salvadora, Su Alteza! ¿Reconoce esta armadura? Esta es mi armadura personal. Se lo di a la mujer que me salvó ese día. El colgante de jade. La armadura. Los hechos están frente a ti. ¿Sigues negándolo? Fue Lancelia quien me salvó. No. No. Es imposible. Si realmente fue ella, ¿por qué no me lo dijo? Cada vez que la veías, la evitabas como a la plaga. Nunca escuchaste una sola palabra suya. ¿Cómo podría decírtelo? Lancelia fue castigada por desobedecer órdenes. Arrastró su cuerpo herido al monte Dongyue, dijo que quería rezar por su amado. Se arrodilló en las escaleras 90,000 veces agravando sus heridas, casi murió varias veces. Pero cuando finalmente se recuperó y regresó por ti, te vio a ti y a Drusila profundamente enamorados. Alejandro, tú deberías ser quien esté en ese ataúd hoy. Yasmín, mide tus palabras. Lancelia arriesgó su vida por alguien como tú.
Nunca mereciste su amor. No soy digno. Yo debería ser quien muera. Su Alteza al fin despierta. La familia Shen se está volviendo más audaz. Presumen de sus méritos militares hasta se atreven a desafiarla. Por suerte, Lancelia está muerta, de lo contrario, desafiaría al emperador. Dime la verdad. ¿Usaste el lugar de Lancelia y fingiste ser mi salvadora? Su Alteza, Drusila te cuidó día y noche junto a tu cama durante más de 2 meses. Tú lo viste. ¿Cómo podría ser falso? Eso fue luego de mi regreso de la jungla del suroeste, y antes de eso, fue Lancelia quien me salvó. Me has mentido todo este tiempo. Fui yo quien sacrificó las vidas de una docena de mis guardias y soporté calumnias por 5 años por ti. Ahora Lancelia, usando su gloria militar, quiere torcer la verdad incluso en esto. ¿No teme ir al 18º infierno y no reencarnar jamás? Torcer la verdad. Quien irá al infierno eres tú. El colgante de jade y la armadura ensangrentada. Lo sé todo, ¿cómo te atreves a mentirme? ¿De verdad crees que no te torturaré por la verdad? No, Su Alteza. Déjeme explicarme, no tuve otra opción. Quería enterrarte en su lugar, pero ahora veo que solo profanaría su tumba. No, Su Alteza. Mi amor por usted es verdadero, permítame explicar. Por cada dolor que ella sufrió, haré que sufras 1000 veces más. ¿De qué otra forma retribuir tu lealtad? Envíenla a la montaña Dongyue, que suba 90.000 escalones diarios si no los completa. Darle 50 latigazos. No, Su Alteza. Su Alteza, le suplico. Su Alteza, ten piedad. Su Alteza. Su Alteza Lancelia está muerta. El ejército Chu no tiene generales capaces. ¿Por qué no aprovechamos nuestra ventaja y viajamos miles de kilómetros para negociar la paz? En la batalla del monte Yunlu tuvimos grandes bajas y no podemos volver a luchar pronto. Esta negociación nos da la oportunidad de descansar para la próxima guerra. Brillante, príncipe. Si no fuera por tu flecha que atravesó el corazón de Lancelia, eliminando la mayor amenaza de nuestro reino, ¿cómo podríamos estar disfrutando de esta paz? Lamento haber contenido y dispararle solo una flecha. Si la hubiera capturado viva, la habría descuartizado para vengar a nuestros guerreros que han caídos. En tus sueños. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para reclamar tu vida. Lancelia, el hombre que te mató. Te he vengado. Su Alteza, el joven maestro te ha prohibido acercarte a la tumba de nuestra dama. Por favor, retírate. No estoy aquí para causar problemas. He venido a vengar a tu joven dama. Vengar. ¿Qué vas a hacer? ¿Algo anda mal?
Joven maestro, malas noticias. Príncipe Yongan ha ido a la tumba de la joven dama con una daga. ¿Qué? Alexander está loco. Lancelia está muerta y no la dejará descansar. Voy a ver ahora al emperador. Sí, señor. Lancelia. Esta puñalada es por las mentiras que dije. Esta puñalada es por ignorarte durante 3 años. Joven maestro, finalmente has venido. El príncipe Yongan ha estado arrodillado ante la tumba. Está diciendo algo y apuñalándose. No podemos detenerlo. Lancelia, ser atravesado por miles de flechas debe doler terriblemente. No tengas miedo. Voy a estar a tu lado. ¡Alto! Guardias imperiales, deténganlo. Alexander, si de verdad te arrepientes de lo que le hiciste a Lancelia, no perturbes su descanso. Julian, ¿ni siquiera me darás la oportunidad de expiar mis pecados hacia Lancelia? Esto no es expiación. Solo le causas daño. Jamás lo haría. Si el hermano menor predilecto del emperador se suicida por una mujer de la familia Shen, si esto se supiera, ¿cómo la vería el mundo? Todo el honor que ganó con su vida quedaría arruinado. Así que ni siquiera merezco pagarle con mi vida, ¿verdad? Guardias, lleven al príncipe Yongan. Esperen. Déjenme verla por última vez. Lancelia, estuve equivocado. La princesa está consciente, médico imperial. La princesa está consciente. Ese día, pensé que mi alma se desvanecería, pero el cielo se apiadó y me permitió renacer en el cuerpo de la joven princesa de Nanyue. Incluso su apariencia es idéntica a la mía. ¡Qué increíble! Su Alteza, su cuerpo acaba de recuperarse. No debe arriesgarse a resfriarse. Por favor, póngase su capa. Claro. ¿Has estado sirviéndome todo este tiempo? Sí. La reina murió al darte a luz. Tras su fallecimiento, su majestad nos asignó para cuidarte de cerca. Hace medio año caíste en coma, ningún médico o remedio pudo despertarte. El rey y el príncipe estaban muy preocupados. Hace medio año. Fue cuando partí a la batalla. ¿Podría existir un vínculo del destino entre mí y esta princesa? Después el rey ofreció la reliquia sagrada de Buda, un sarira milenario como recompensa, e invitó al monje sagrado del templo Lingjin a rezar y entonar sutras durante 81 días, lo que permitió que tu alma regresara. Además, incluso tu lucidez ha sido restaurada. Su princesa era... Quiero decir, no estaba en mis cabales. Naciste con una mente incompleta y naturaleza simple. Por esto el rey y el príncipe te aprecian sobremanera, temiendo que un ápice de daño te afectara. Nanyue es el país más rico de los 9 reinos renacer, como la niña de sus ojos, disfrutar amor ilimitado. ¿Acaso el cielo me concedió para compensar mi pasado sufrimiento? Su Alteza, ¿recuerda algo? Nanyue está lejos del estado de Chu y nunca hemos tenido tratos. Ya que el cielo me dio un nuevo comienzo, quizás deba vivir bien como la princesa Cynthia. No he recordado nada. Está bien, mientras Su Alteza se recupere bien, con el tiempo recordará todo. El pasado es pasado. No hay que insistir en ello. Hoy será considerado mi renacimiento. Debemos celebrarlo. ¿Cómo podrían celebrar sin mí?
Cintia, ¿me recuerdas, Ariel? Su Alteza, esta es la hija menor del gran general y su compañera de estudios, señorita Ariel. Ariel. Perfecto, celebre con nosotros. Con gusto, excelente. Cintia, escuché que la familia real Chu envía emisarios a nuestro Nanyue. No tenemos tratos con el estado Chu. ¿Por qué envían emisarios ahora? Escuché que buscan medicina del príncipe Nolan. Su Alteza, el príncipe Nolan, es hermano menor de su majestad, su tío, un célebre sabio de la medicina en los 9 reinos. Entiendo. Debe ser que alguien de la familia real Chu está grave para venir hasta aquí por medicina. Mi hermano me dijo que parece ser el hermano del emperador Chu, príncipe Yongan. Alteza, tenga cuidado. No se lastime las manos. Permítame hacerlo. Cintia, ¿qué ocurre? Nada, solo resbalé. Alejandro siempre ha gozado de buena salud. ¿Cómo pudo enfermar tan de repente? Y venir a buscar medicina. ¿Acaso ocurrió algo tras mi muerte? Ariel, ¿sabes qué enfermedad tiene el príncipe Yongan? No estoy al tanto de eso. Mi hermano dijo que es secreto de estado. Pero si quieres saberlo, pregúntale directamente a su majestad. No es necesario. Solo pregunto por curiosidad. Ahora que Alejandro tiene a Drusila a su lado, consiguió lo que deseaba. Si vive o muere ya no tiene que ver conmigo. Saludos, padre. Tío. Mi tesoro, acabas de recuperarte. No hagas reverencias formales. Acércate. Toma asiento. ¿Cómo te sientes? Padre, no se preocupe. Mi salud ya está mucho mejor. Eres el tesoro de mi hermano. Si no hubieras despertado, él no habría seguido viviendo. Por supuesto. Cintia es la niña de mis ojos. Ahora que ha despertado en pleno uso de sus facultades, quiero que todos en el mundo la conozcan. Veré quién se atreve a menospreciar a mi hija. Exactamente. En el banquete de esta noche, debes traer a Cintia contigo para que todos sean testigos del encanto de nuestra princesa de Nanyue. Papá, ¿yo también puedo ir? Eres mi princesa más querida. Puedes ir a donde quieras. Cintia, tu padre limitó tus salidas porque le preocupaba tu recuperación y temía cualquier percance. Crecí con mi hermano en campos de batalla, sin conocer realmente el amor incondicional de unos padres. Ahora que tengo un padre como el rey de Nanyue, que ama a su hija con locura. Quizás sea una compensación divina. De acuerdo, entonces llévame contigo, papá. Bien mostraré al mundo entero cuán radiante y brillante es la princesa de Nanyue. El tío es el sabio de la medicina si pudiera llevarlo al estado de Chu curar las piernas de mi hermano. Pero, ¿qué excusa podría usar para llevarlo allí? Escuché que tras despertar del coma, la princesa su salud ha mejorado y su mente se aclaró. Ahora es igual que cualquier persona. ¿En serio? Siempre oí hablar de la belleza de la princesa, no tiene igual. Sería un honor poder verla hoy. Ciertamente. Su Alteza, el médico imperial advirtió que su cuerpo está muy débil, no debe beber tanto. Estar sobrio. Es demasiado doloroso, prefiero estar borracho. Y olvidar los problemas. La princesa Cintia llega.
Lancelia. Lancelia. Lancelia, ¿eres tú? Alejandro. ¿Cómo está aquí? ¿No dijo Ariel que gravemente enfermo estaba? ¿Por qué está aquí? Sabía que no serías tan cruel, para no dejarme verte ni una última vez. ¿Está Alejandro llorando de verdad? El poderoso príncipe Yongan llora por una esposa no amada que fue descartada. No. Esto debe ser mi ilusión. Me confundes con otra persona. Soy la princesa Cynthia. Lancelia, soy Alejandro. No me recuerdas. Soy tu esposo. ¿Qué está pasando? Todo el cariño que alguna vez te tuve se desgastó en esos días tras mi muerte. Así que eres el príncipe Yongan del estado de Chu. Pero te equivocas de verdad conmigo. No soy la persona que buscas. Lancelia. Lancelia. Esta vez no te dejaré irte de nuevo. Ven a casa conmigo, ¿sí? Vamos. Suéltame. Basta. Príncipe Yongan, ¿qué pretendes faltando al respeto a mi hija? Rey de Nanyue, por favor, perdónalo. Princesa Cynthia y la princesa Yongan son muy parecidas. Hace días, nuestra princesa se sacrificó por el país. El príncipe quedó desolado y confundió a la princesa Cynthia. Le ruego su perdón. Ya veo. Príncipe Yongan, este es mi tesoro más preciado en el mundo. Princesa Cynthia de Nanyue no es su princesa. No eres Lancelia. Príncipe Yongan, si la princesa lo supiera desde el más allá que has confundido a otra mujer con ella, se enfurecería. Al ver el radiante encanto de su Alteza, actué por impulso y ofendí a la princesa. Súplico al rey de Nanyue y a la princesa que me perdonen. No hay problema. Príncipe Yongan, tome asiento. ¿Cómo pueden dos personas parecerse tanto? Pero vi el cuerpo de Lancelia con mis propios ojos. Es imposible que se convirtiera en princesa de Nanyue tan rápido. Investiguen a la princesa Cynthia de inmediato e informen a mí cada detalle. En ello estoy. Padre, Ariel me dijo ayer que el príncipe Yongan estaba grave. Pero en el banquete anoche parecía completamente sano. Esa chica nunca da recados correctos. Es el emperador Maximiliano de Chu quien está enfermo. El príncipe Yongan vino buscando medicina para él. Mantenemos neutralidad en los conflictos de los 9 estados. Solo sin opciones, Alejandro viajaría tan lejos para venir aquí. Tío, ¿irás al estado de Chu? Mi deber es tratar enfermedades y salvar vidas. En cuanto a cómo salvar y qué condiciones establecer, eso es asunto suyo. Maximiliano es un buen emperador. Y debemos salvarlo. Pero debemos negociar con cuidado las implicaciones. Exacto. Este paciente no es un caso común. El mínimo error podría desatar conflictos entre dos naciones. Debemos ser extremadamente cautelosos. Tío, si decides ir al estado de Chu, ¿puedo acompañarte? Hermana, ¿cómo se te ocurre esa idea aterradora? Mi querida hija, ¿entiendes lo que estás diciendo? Desde que nací, nunca he salido de Nanyue. Solo quiero ir con el tío y conocer el mundo exterior. Nuestra pequeña Cynthia finalmente ha crecido.
pero nunca has estado un día separada de mí. ¿Cómo podría quedarme tranquila? Cierto es, Cynthia. Si deseas viajar, nuestro Nanyue tiene innumerables lugares hermosos. El continente de los 9 estados es vasto y lleno de maravillas, pero mi mundo siempre fue Nanyue. Realmente deseo ver el mundo exterior. En ese caso, mañana abdicaré al príncipe heredero y te acompañaré a recorrer los 9 estados. No. Padre está en su plenitud. ¿Cómo podría abdicar? Como su hijo, debo acompañar a mi hermana. No, iré yo. Déjenme ir. Iré yo. Tonterías. Ustedes dos no pueden ir ninguno. Nuestra Cynthia viajará conmigo. La princesa Cynthia tiene 18 años. Se parece a Lancelía, y hasta su nombre es similar. Podría existir tal coincidencia en este mundo. Su Alteza, por lo que sé, la princesa Cynthia ha sido muy querida por el rey y el príncipe heredero. Durante más de una década nunca ha salido del palacio, así que no puede ser la difunta consorte. Realmente. ¿Podría estar equivocada? Además, llegaron noticias del palacio Nanyue. Aceptaron que el sabio de la medicina viaje al estado de Chu para tratamiento médico. Salvar a mi hermano mayor es crucial. Envíen nuestra respuesta pidiéndoles que partan hacia el estado de Chu de inmediato. Sí, Su Alteza. Lancelía, iré por ti pronto. Sabio de la medicina. Viajamos con poco equipaje. Si necesitan algo, no duden en decírmelo. Su Alteza es muy amable. Salvar vidas es nuestra prioridad. Y esta es. Mi hija menor quiere acompañarme al estado de Chu. No tendrán problema con eso, ¿verdad? Está bien. Esta princesa sí es tan consentida como dicen. Pero ¿acaso no es mi Lancelia? Sabio de la medicina, si a la princesa le cuesta seguir, avísenme. Puedo ordenar reducir la marcha. El emperador está al borde de la muerte, pero el príncipe Yongan sugiere ralentizar nuestro avance. ¿Acaso está tan despreocupado? ¿O considera que la condición del emperador es trivial? La princesa viaja por placer y puede llegar poco después. Agradecemos la consideración de Su Alteza, pero la familia insiste que Cynthia siga bajo mi custodia. La procesión puede continuar. Su Alteza ha tosido mucho últimamente. Permítame revisar su pulso. Una vieja dolencia. Gracias por su preocupación. Parece que el príncipe Yongan la confunde con su princesa. Antes me despreciaba. Y ahora, tras mi muerte, actúa su dolor ante los demás. ¡Qué ridículo! La última vez que lideré tropas tras dejar los muros de la ciudad. Cuán radiante lucía. Ahora solo puedo regresar como extranjera. Innecesario. El aspecto de la princesa recuerda al de mi difunta esposa. Si camina libremente podría causar conmoción. Será mejor que use un velo. ¿Es tan amada? ¿Por el pueblo? Era valiente y experta en combate. El emperador le otorgó el título de Marqués de Lancelia, convirtiéndola en la primera marquesa de Chu. Por eso es profundamente respetada. ¿Marqués de Lancelia? Tras mi muerte,
Maximilian concedió a la familia Shen tal honor. Su Alteza por fin ha regresado, Su Majestad volvió a vomitar sangre. Sabio de la medicina, por favor. Permítame examinarlo. Descuide, me ocuparé de cuidar a la princesa. Tío, no se preocupe, me portaré bien, puede irse. Desde acá, como si de acuerdo. Princesa, si tiene hambre puede tomar unos bocadillos. Cuando llegue el sabio de la medicina, prepararé una comida adecuada. Desde que la princesa falleció, Su Alteza ha estado temperamental. La única que lo hace sonreír ahora es la princesa Cynthia. Sabio de la medicina, ¿qué tal? Su Majestad fue envenenado. Hace un mes, fue atacado por agentes de la frontera norte. Descubrimos luego que la hoja estaba impregnada de hierba corta alma. Los médicos imperiales usaron semillas de loto de jade para mantenerlo con vida, pero la toxina en su cuerpo no pudo ser eliminada. Las semillas de loto de jade solo prolongan la vida 3 meses. Los ingredientes del antídoto son muy raros. Los 2 meses restantes pueden no bastar. ¿Acaso existe algún otro método? Tengo un juego de agujas doradas especiales que pueden prolongar la vida de Su Majestad por 6 meses. Pero durante ese tiempo deben encontrarse todas las hierbas necesarias para la cura completa. Haré todo lo posible por conseguirlas. Por favor, deme la receta. ¿Por qué está tan tenso? ¿Por qué estás tan tenso? El príncipe Yongan y el emperador Chu son hermanos de la misma madre. Su preocupación es natural. Pero nunca has conocido al emperador Chu. ¿Por qué estás tan preocupado? Nací y crecí en el estado Chu, aunque Alejandro es un idiota. Maximiliano es un emperador que ama a su pueblo. No deseo su muerte prematura. Tío, solo estoy preocupado por ti. Si no puedes curar al emperador, ¿no arruinará tu reputación como sabio de la medicina? ¿Es eso cierto? Estoy preocupado por ti y ni siquiera lo agradeces. No te estoy hablando a ti. De acuerdo, es culpa del tío. Te pido disculpas. No te enfades, ¿vale? Sabio de la medicina, princesa. Sus alojamientos en el palacio están listos. Los llevaré allí. Hay demasiadas reglas en el palacio. No me quedaré aquí. En ese caso, ¿puedo pedirles que vivan en mi mansión? No iré a la mansión del príncipe Yongan. Tengo una propiedad privada en las afueras de la capital. Si no les importa, pueden descansar allí. Tío. Entonces molestaremos a Su Alteza. Después de usted. Por favor. Alto. Cynthia, ¿qué ocurre? Esto. Esta es la mansión del príncipe Shenbei. Sí. ¿Acaso la princesa ha encontrado algo extraño? Recuerdo que solo hay un príncipe en el estado de Chu. Esta es la residencia de nuestro gran general Julián. Su Majestad le otorgó el título de príncipe Shenbei. Es el único príncipe no real en todo Chu. Mi hermano ahora es príncipe. Nadie volverá a molestarlo jamás. Eso es maravilloso. ¿Conoce la princesa al príncipe Shenbei? Nunca escuché de él. Aunque es una villa campestre, sus pabellones y terrazas no son menos espléndidos que los del palacio del príncipe Yongan. También hay sirvientes disponibles en todo momento. Su Alteza es muy considerada. Descansaré 2 días. Aplicaré acupuntura al emperador.
Gracias. Princesa, ya que acaba de llegar a la capital, ¿le gustaría hacer un recorrido por la ciudad? Gracias, Su Alteza, pero estoy cansada. No es necesario que me acompañe. Cuídese. Cynthia, eres amable con todos. ¿Por qué tratas al príncipe Yongan como si fuera tu enemigo? ¿Acaso no te agrada? Sí. Qué chica tan peculiar. Bueno, después de un largo viaje, iré a descansar. El patio de la Orquídea Blanca está al lado, donde siempre me hospedaba al rezar en el templo Zengwo. El patio probablemente se ha vuelto árido con el tiempo. Lancelia, he vuelto. Hoy conocí a una chica que se parece tanto a ti. Siempre es fría conmigo. Creo que se parece a ti. Pero siento que está mal. Convertir a alguien más en tu sustituto. Lancelia, cuando mi hermano imperial se recupere, vendré por ti. Lancelia. Su Alteza, algo anda mal. La princesa Cynthia está escalando el muro. El marqués Lancelia no solo fue famoso en Chu, fue una mujer excepcional, famosa en todos los 9 reinos. Tras su fallecimiento, el príncipe Yongsan casi se quitó la vida. La gente de la capital chismea sobre cualquier cosa. ¿Inventan historias tan absurdas? Debatió con eruditos en la corte, entrenó civiles como soldados en la guerra y como agricultores en tiempos de paz hasta reinos extranjeros conocían su nombre. No. Ethan, déjala ir. Lancelia. Señor, me confunde con otra persona. Ethan. Ella no es Lancelia. ¡Qué devoción! Que el príncipe Yonghan se tome tantas molestias para encontrar un sustituto tan parecido al marqués Lancelia. Basta de tonterías, te lo explicaré. Más tarde. Alexander y Ethan crecieron juntos como hermanos cercanos. ¿Por qué parecen haberse peleado ahora? Pero ya no me importa. ¿A dónde vas? Voy contigo. Vi enterrar a Lancelia con mis propios ojos. Si esta mujer no es ella, ¿quién es ella entonces? Permitió el cielo que encontrara a alguien idéntica a ella para compensar mis arrepentimientos. Príncipe Yongan, su salud está tan frágil. ¿No necesita que el tío la examine? Princesa, ¿se preocupa por mí? Su Alteza. Es demasiado atrevido. ¿No sientes curiosidad por quién era ese hombre? ¿No sientes curiosidad por quién era ese hombre? Seguramente otro conocido del marqués Lancelia. La capital es tan vasta, pero no tiene nada especial. Es muy aburrida. Estás herido. ¿Cómo lo sabes? Hueles mucho a sangre. ¿Cuándo te lastimaste? La princesa Cynthia se crió en el palacio. ¿Cómo puedes ser tan sensible al olor de la sangre? Alexander estaba bien cuando nos acompañó a la villa. En solo 2 horas. ¿Quién pudo herirlo? ¿Y por qué me acompañó por la capital herido? Gracias por estar conmigo todo el día. Regresemos. Es tarde, las puertas se cerrarán. Si Su Alteza no regresa, no llegará a su mansión. ¿Quién le dijo a la princesa que vivo en la mansión?
Su seguridad es primordial. Que me quede aquí. Garantiza su protección. No puede quedarse aquí. Alexander. Yo. Pensé que me matarías. No temas. No se lo digas a nadie. No te culpo. Alexander. Vamos, Su Alteza. Protege al príncipe y a la princesa. Sí, señor. Alexander, deprisa, busca a mi tío. Afortunadamente, la hoja no alcanzó su corazón por 1 centímetro. De lo contrario, ni Dios lo habría salvado. Casi mato a Alexander. Con mis propias manos. ¿Por qué ser príncipe en tu país es tan peligroso? ¿Por qué tiene tantas heridas? ¿Qué haces? ¿Cómo una joven soltera puede mirar el cuerpo de un extraño? Sal de aquí. Por favor, sálvalo, tío. Vale, vete. Qué imprudente. Alexander, ¿por qué dijiste esas palabras? ¿Por qué me protegiste? ¿Cómo está, Alexander? Sentía. ¿Por qué te preocupa tanto él? Yo... ¿Por qué te preocupas tanto por él? Nosotros nos quedamos en su villa, ¿no es así? Está mal. ¿Preocuparnos por nuestro anfitrión? Traté su herida. En 15 días se recuperará por completo. Dime la verdad. ¿Fuiste tú quien apuñaló a Alexander en el pecho? Sí. Lo sabía. Por la forma de la herida, supe que era la daga que tu padre te dejó. No sabía, creí que intentaba matarme, así que... No, debí saberlo. Pero comparado con asesinos, no podía confiar en Alexander. Después de todo, me ha causado tanto dolor antes. Basta. Ve a empacar tus cosas, te llevaré de vuelta a Nanyue. Partiremos de inmediato. Pero el tratamiento del emperador... ¿A quién le importa el emperador? Si pierdes un solo cabello, tu padre y hermano vendrán por mí. No. No regresaré. No he terminado lo que vine a hacer. No puedo irme, al menos aún no. ¿Qué? ¿No temes que Alexander venga por ti cuando despierte? Asesinar a un príncipe, incluso para una princesa de Nanyue, es un crimen grave. No lo hará. Alexander mismo sacó la daga y me dijo que no era mi culpa, no vendrá por mí. Eso pudo ser mentira, engañarte para que te quedes. Cuando despierte, ajustará cuentas contigo. Apenas lo conoces y le crees. Sí. Acepto. Bien. Antes de que el emperador Chu se recupere por completo, Alejandro probablemente no actuará contra nosotros. Pero... ¿estás enamorada de Alejandro? Tío, ¿de qué estás hablando? Aunque todos los hombres del mundo murieran, jamás me casaría con él. Es difícil decirlo. El rostro de Alejandro es bastante atractivo. Un rostro hermoso puede traer desastre. Quizás no debí traerte aquí. Si te casaras lejos, tu padre quedaría desconsolado. No te preocupes, tío. Cuando volvamos a Nanyue llevaré un esposo a nuestra familia. ¿En serio? ¿Estás despierto? Has estado inconsciente 2 días. ¿Y mi hermano el emperador? El tío está cuidando al emperador. No hay de qué preocuparse.
Bien. Princesa, ¿podrías por favor servirme una taza de té? He identificado a los asesinos. Eran del reino Qiang. ¿Qué odio tan profundo tienes contra ellos? Que deben asesinarse mutuamente. Hace un tiempo, maté a su príncipe. ¿Por qué? Sin razón. Tuve ganas de matarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Me cubriste ese día? Una princesa de Nanyue, asesinando al príncipe Yongan no es asunto menor. Si no se maneja bien, podría desencadenar una guerra catastrófica. No quería matarte. Lo sé. Fue solo un accidente. Te vi envuelto en mi desastre. Así que era mi deber encubrir lo ocurrido. Con solo una mirada. Adivinó mis pensamientos y ayudó a ocultar la verdad. Ojalá me hubiera apuñalado. El corazón tan limpiamente como hiciste tú aquella vez, qué maravilloso sería. Entonces, no habría sufrido tanto. Ya tienes a Drusila. ¿Por qué te obsesionas con una muerta? Ahora que ya no soy Lancelia, estas preguntas carecen de sentido. Tus heridas aún no sanan. Descansa bien. Su Alteza, Drusila ha escapado. Es solo una mujer indefensa. ¿Cómo pudo escapar ante tus narices? Es mi culpa. Había un traidor en la mansión, así logró escapar. Recibe 30 latigazos militares y tráela de vuelta en 3 días. Sí, Su Alteza. ¿No sientes curiosidad, princesa? ¿Por qué capturaría y encarcelaría a una mujer? No me interesa. Esa noche, la forma de apuñalarme de Cynthia era la técnica de lanza de la familia Shen. Ese movimiento claramente evolucionó de la técnica Shen de lanza. En momentos de peligro, el instinto no miente. ¿Es realmente Lancelia? Si la transmigración del alma fuera posible, sus personalidades son totalmente diferentes. ¿Cómo no se dieron cuenta el rey? Y mucho menos que el príncipe Nolan sea el sabio medicinal. Quizás. Lo estoy sobrepensando. Princesa, el mejor lugar de nuestro Chu es el templo Shengguo. Si buscas bendiciones, no hay mejor lugar. Julian nombrado príncipe, Drusila prisionera en la mansión. Alexander parece otra persona. Debo preguntar al abad qué ha pasado exactamente en la capital estos meses. Deberías descansar por tu salud. ¿Por qué estás aquí? Prometí al sabio medicinal proteger personalmente a la princesa. Estoy cumpliendo mi palabra. ¿Seguro que puedes cuidarme así? ¿Querría la princesa comprobarlo? ¿Me estás espiando? No me atrevería. Solo estoy siendo un anfitrión. Vamos. El camino al templo es accidentado, no apto para heridos graves. Además, con Alexander aquí, es incómodo hablar con el abad. Cochero, regresa. Iremos al pabellón Luna Dorada. Princesa, eres nueva en la capital, pero pareces conocer bien las diversiones capitalinas. Un poderoso príncipe no tenía reservado su salón privado en el pabellón Luna Dorada.
Rara vez vengo a lugares como este. Un caballero no debe mentir. La princesa no me conocía antes. ¿Cómo sabes que estoy mintiendo? Si es la primera vez que la princesa viene y conoce las salas privadas reservadas del pabellón Luna Dorada. Eso sí que me sorprende. Tienes un rostro hermoso. ¿Por qué no vienes conmigo, como mi concubina? Es mejor que entretener extraños por monedas. Entretener extraños es mejor que servir a un perro. ¿Quién se atreve a arruinar mi... Su Alteza, no vi su presencia. Me retiro ahora. Date prisa. Los jóvenes de esta capital son como malas hierbas en el campo. Cada generación es peor que la anterior. No importa, regresemos. Esas fueron las palabras que Lancelia me dijo cuando la conocí. ¿Cómo lo sabe Cynthia? Eres una heroína entre las mujeres. Fui grosero en mis palabras. Permíteme invitarte al piso superior. Para brindar como disculpa. ¿Qué quiere decir tu amigo con eso? ¿Quieres subir al piso de arriba? No. No tengo tiempo para perderlo con tantos extraños. De acuerdo. Hay muchas personas interesantes en la capital. Déjame mostrarte la ciudad. Señorita, soy Ethan, heredero del marqués Chenan. La vi antes y pensé que se parecía al difunto marqués Lancelia, por eso la ofendí. Por favor, perdóneme. Soy de Nanyue. ¿Y nunca conocí al marqués Lancelia? ¿Nos parecemos tanto realmente? Casi idénticas. Aquí hay mucho ruido y gente. ¿Y si encontramos un lugar tranquilo? ¿Podría saber cómo dirigirme a usted? Solo llámame Cynthia. ¿Y tú y el príncipe Yongan? Ethan, has pasado el límite. Solo es una conversación amistosa. ¿Por qué estás tan tenso? ¿Escondes algo? Estás siendo presuntuoso, Vine. Aquí solo para saber sobre el marqués Lancelia. No estoy aquí para ser tu amiga. Lancelia era amable y considerada nunca fue tan mordaz. Ella no es Lancelia. Si no tienes nada más, me retiraré. Así que este es el gusto de Su Alteza. No me extraña la devoción de Lancelia, nunca ganó su corazón. Ethan, si sigues diciendo tonterías, me iré. El príncipe Yongan dijo: el marqués Lancelia era su princesa, pero el día de su muerte, el emperador en persona emitió un decreto disolviendo su matrimonio. Ethan, ¿qué intentas hacer exactamente? Ethan, me gustaría escuchar más. Cuando Lancelia se casó con el príncipe, su corazón pertenecía a Drusilla y maltrataba constantemente a Lancelia. No solo le quitó su lanza, sino que la obligó a aprender cosas que odiaba. Hasta planeó casarse con Drusilla como su esposa principal, pisoteando la dignidad de Lancelia. ¿Pudo ocurrir realmente esto? Al escuchar esto, ¿no te enfurece? ¿Te indignas tanto por Lancelia? ¿La amabas? Me importaba, pero lamentablemente conoció al hombre equivocado y desperdició su vida. Pero cuando Lancelia sufría, tú solo observabas sin hacer nada. ¿Ahora finges esta indignación? ¿Para quién? No tenía influencia en ese entonces. Eres el mejor amigo del príncipe Yongan. ¿Por qué no lo disuadiste? Presenciaste todo con indiferencia y suspiraste con pesar tras su muerte. Alexander es despreciable, pero tú eres su cómplice. Ninguno es mejor. Pero la mayor tonta fue la propia Lancelia. Tonta en vida, más tonta en el amor. Este desenlace
Es simplemente el precio que Lancelia pagó por su propia necedad. No. Es mi culpa. No la de ella. Todo es mi culpa. No tuvo nada que ver con Lancelia. ¿Importa ahora? Lancelia ya está muerta. Ustedes dos solo lloren adecuadamente y entreguen sus emociones. Me retiraré entonces. Después que Lancelia falleciera, sí te odié. ¿Por qué la tuviste pero nunca la apreciaste? Siempre lo anhelé pero nunca lo tuve. También me odié a mí mismo. Y nunca podré perdonarme. No podía aceptarlo. Sentí que fue tan injusto para Lancelia. Pocos meses después de su partida, aparece otra chica a tu lado y la consentiste. Cumpliste cada uno de sus caprichos. ¿Qué valor tuvo toda la devoción de Lancelia? Esto no es algo que pueda explicarse en pocas palabras. La ves como un sustituto. No tengo pensamientos tan absurdos. Cynthia tiene un estatus especial. Cuando todo se resuelva, te lo explicaré. Lo sea o no. Lo sé. Esta vez volví a perder contra ti. Ethan. Lancelia era una buena chica. Merecía ser amada por todos. Y tú siempre serás mi buen amigo. No me distanciaré de ti por esto. Cynthia tenía razón en algo. No esperes a que alguien se vaya para sumirte en arrepentimiento. Deberías perdonarte y seguir adelante. No permitas que esta chica repita la tragedia de Lancelia. La antigua residencia del general. Es el palacio del príncipe Shenbei. Me pregunto cómo estará mi hermano estos días. Aunque el rey me trata muy bien, sigo preocupándome mucho por él. Si le contara sobre esto, pensaría que me he vuelto loco. No importa. Mientras el tío pueda curarlo, si nos volvemos a ver, ya no importa. Es Yasmín. ¿Qué pasa, Yasmín? Creí haber escuchado la voz de Lancelia. Lancelia ya se fue. La extrañas demasiado. Hermano. ¿Qué haces escondido aquí? Me perdí y no sé cómo regresar. Bien. Princesa perdida, volvamos a cenar. Vale, vamos. Tío, la próxima vez que lo trates, ¿podrías también curar su tos? Es molesto escucharlo cada día. Sabes bien cómo dar órdenes. Soy el afamado sabio de la medicina, pero me usas con más confianza que al médico real. Tío, somos familia. No es nada grave. Gracias por su preocupación, princesa. Su Alteza. ¿Cuándo comenzó la tos? Hace 2 meses contraje una enfermedad extraña. Normalmente no me afecta, pero se activa con los cambios climáticos. ¿Hace 2 meses? ¿No fue cuando morí? Hermano, Alejandro, Drusila,
Todos comenzaron a actuar diferente en esa época. Debo resolver esto. Está bien. Recetaré una medicina. En medio mes estarás curado. Entonces, gracias, sabio de la medicina. Su Alteza, la princesa Cynthia, huyó de nuevo. ¿A dónde fue? Al templo Chengguo. Vine a llevarte a casa. Antes anhelaba desesperadamente que Alejandro viniera por mí. Ahora está aquí. Pero por la princesa de Nanyue, no por su princesa consorte. ¿Conociste al abad? Sí, lo conocí. Bienhechor, no te atormentes. Recién has vuelto a donde perteneces. Porque Nanyue es mi lugar. Julian, lo siento. Es toda mi culpa por ser tan descuidado. Llegamos tan tarde hoy. Está bien. Llegar tarde significa podemos ver el atardecer en las montañas. Hermano y Yasmín. Esperen. Hermano y Jasmine. Príncipe Yongan. ¿Cómo lo acaba de llamar Alexander? Hermano, ¿acaso está poseído? ¿Por qué lo llama de repente con tanta intimidad? Parece que el príncipe Yongan ya encontró a alguien nuevo. Cuando Lancelia falleció, actuaste como si tuvieras un dolor insoportable. Pensé que permanecerías soltero de por vida en su honor. ¿De qué está hablando Yasmín? Alexander con dolor insoportable. ¿Cómo puede ser eso? Yasmín, malinterpretas. Esta es solo una amiga mía, que vino a la capital de visita. El príncipe ciertamente tiene muchos amigos. Justo cuando te deshiciste de Drusila aparece otra. Parece que una nueva princesa está a la vuelta de la esquina. Yasmín mide tus palabras. Él y Lancelia ya se divorciaron. Con quien esté ahora no tiene nada que ver con nuestra familia Shen. El 1 y 15 de cada mes van al templo Chengguo a rezar por el alma de Lancelia. Por cierto, el príncipe Senbei y Yasmín ya están comprometidos. Tendrán una boda en medio año. Hermano y Yasmín. Es genial. Yasmín es una chica encantadora, y mi hermano es uno de los pocos hombres destacados que existen en este mundo. Si logran estar juntos, me aliviarán las preocupaciones. No los conozco. ¿Por qué Su Alteza me cuenta esto? Solo conversaba informalmente con la princesa. Llevo poco tiempo en la capital, pero he escuchado varias veces a Su Alteza mencionar a Drusila. ¿Fue por ella que traicionaste a la Seila? Creí que ya no te importaría este asunto. No esperaba que todavía te preocuparas. ¿Es este un buen comienzo? Esa mujer es una ladrona. ¿Qué te robó? Robó a Lanceila. Así que así fue. Alejandro fue engañado por Drusila y creyó que usurpé su posición. Ahora todo ha cambiado porque conoce la verdad. Desafortunadamente, ya es demasiado tarde. Nada de lo que haga el príncipe ahora podrá borrar el sufrimiento que Lanceila soportó. ¿Acaso es imperdonable? Aquellas heridas del pasado penetraron hasta mis huesos, como arrastrarme por el infierno. ¿Cómo se atreven a esperar perdón solo por decir que se equivocaron? Los muertos nunca podrán perdonar. Has oído ha llegado a la capital. Resucita a los muertos y cura lo incurable. Sibila del príncipe Yongan, voy a verlo para... Sabio de la medicina. ¿Aceptará él? ¿Hay esperanza? ¡Qué mala idea! No lo molestes, este sabio de la medicina. Enfermedades complicadas. Tu enfermedad necesita considerarlo. Yasmín está aquí para verte. ¿Dónde está la princesa? Desde ayer la vi ya por un momento. Iré a verla.
príncipe Yongan sabio de la medicina a la capital, ¿es cierto? ¿Cómo te enteraste? Dime si es cierto. Sí. ¿Qué quieres? Le ruego, príncipe Yongan el sabio de la medicina. Quiero pedirle que trate la pierna de Julián. Julián, arriesgando su identidad para venir a la capital, todo es por él. No está aquí ahora. Cuando regrese, le diré tu petición. ¿En serio? ¿Aceptará? Cualesquiera condiciones tenga mientras yo pueda cumplirlas, aceptaré sin dudar. No te preocupes. Aceptará. Bien. Esperaré noticias. Alteza, el sabio ha regresado y espera cenar con usted. Sabio de la medicina. Príncipe Senbei, Julián hace años sufrió heridas en la pierna. Me gustaría pedirle que lo examine. Así que fue ella quien filtró las noticias sobre el sabio de la medicina. Príncipe Yongan, ¿me estás tratando como un peón? Primero salvé a tu hermano imperial, ahora debo salvar al hermano de tu exesposa. Eres un adulto y no sabes comer decentemente. Tío, ¿de verdad no planeas salvarlo? No tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué debería salvarlo? Porque he oído que el príncipe Senbei es un guerrero valiente y capaz que lucha por el país y la gente. Es un hombre bueno y sus heridas las obtuvo protegiendo a la gente. Tío, salvar una vida es la mayor virtud. Hay muchos patriotas. Si tuviera que salvar a cada uno, estaría demasiado ocupado. Bueno, ya que el sabio de la medicina no está dispuesto, iré a su mansión a declinar la solicitud. Príncipe Yongan, ¿no has estado siempre profundamente devoto de tu princesa? El general Shen es el único familiar que le quedaba. ¿De verdad te rindes con tanta facilidad? Sabio de la medicina. Mientras puedas curar a Julián, pide cualquier cosa que desees, lo cumpliré sin falta. No necesito nada. Además, ya estoy exhausto de tratar al emperador de Chu. No quiero hacer más esfuerzos. Tío, ya no te ocultaré nada en realidad. Conocí al príncipe Senbei. Estás enamorada de él. Si es por tu relación, podría hacer una excepción por esta vez. Tío, ¿de qué estás hablando? Él ya está comprometido. En ese caso, es imposible. ¿Qué pasa, Cynthia? ¿Extrañas tu hogar? Entonces mañana enviaré a alguien para llevarte de vuelta a Muma Nanyue. Tío, seré sincero contigo. De hecho, desde que llegué a la capital he tenido el mismo sueño. Sueño con una mujer idéntica a mí que dice llamarse Lancelia. ¿Por qué nunca me dijiste sobre tus pesadillas? Parece que no debía haberte traído aquí. Tío, ¿recuerdas por qué estuve en coma tanto tiempo? En ese tiempo soñaba constantemente con ella. Me dijo que era un fragmento de mi alma perdida y que al morir despertaría volviendo a la normalidad. ¿Qué más dijo? Dijo que era un favor para mí, que me ayudaría a recuperarme, y si quería recompensarla, debía cuidar a su único familiar en este mundo, el general Shen, príncipe Senbei. Si no lo hacía, ella tendría que quitar las bendiciones que me dio. ¿Es cierto? Por eso te seguí aquella vez. Tío, si realmente quieres resolver esto, debes salvarlo. De otro modo no podré regresar tranquila a casa. Necesito reflexionar con cuidado. Tú, ¿dices la verdad? Claro que es cierto. Si no, ¿por qué sabría del príncipe Yongan? Debes saber que los muertos no pueden volver a la vida. Así que
Todas mis especulaciones eran solo suposiciones mías. Equivoqué desde el principio. No hay reencarnación en un nuevo cuerpo. El comportamiento extraño de Cynthia se debió a la influencia del espíritu de Lancelia. Lancelia está realmente muerta. Bien. Usé una verdad a medias y una mentira, resolviendo dos problemas de una vez. ¿Por qué siento este vacío? ¿En el corazón? Como si algo faltara. El tío accedió a tratar a Julian. Pronto se recuperará. Así podré regresar a Nanyue. Ahora que lo pienso, ha pasado tanto tiempo desde que vi a mi hermano y padre. Los extraño mucho. La encontramos en una cueva de mendigos fuera de la ciudad. Estaba casi muerta cuando la hallamos. Dijo que quería ver a Su Alteza una última vez. Solo una noche separados. ¿Por qué Alexander está tan pálido como si estuviera grave? Princesa, ¿va a salir? Solo doy un paseo. Princesa. Drusila está por morir. ¿Quiere venir a verla conmigo? Así que la persona de la que hablaban era Drusila. Ella está muriendo. ¿Pero por qué Alejandro quiere que vaya? Creo que... quizás Lancelia lo comprenda. Cree lo que dije. Cree que la princesa de Nanyue es la reencarnación del alma de Lancelia. Por eso está haciendo esto. Muy bien. Jamás imaginé que mi reencuentro con Drusila sería así. En solo unos meses, la mujer frente a mí ya no es la aclamada primera belleza talentosa de la capital. Su Alteza finalmente ha venido. Admito que lo engañé, pero mis sentimientos eran verdaderos. Alejandro, me odias por haberte mentido, pero cada acción para herir a Lancelia la cometiste con tus propias manos. Nunca te obligué. Ahora, ¿qué derecho tienes de culparme de todo? ¿Qué derecho? ¿Eres tú? ¿Cómo has regresado? ¿No estabas muerta? ¿Has vuelto para vengarte de mí? Princesa, me equivoqué, no me atreveré otra vez. Creí que la odiaba, pero al verla ahora, solo siento lástima por ella. Todo quedó atrás. Se ha vuelto loca. Loca. No estoy loca. Ustedes son los locos. Tú y tú. Todos están dementes. Todos han sido marionetas en mis manos. Alexander, la amaste sin darte cuenta. Y caíste en mi mentira durante tanto tiempo. Lancelia, ¿qué importa que seas una princesa ahora? Te he manipulado a mi antojo y sufrido toda clase de injusticias.
¿Tienes miedo? Miedo de que mi sangre la manche. Por eso la protegiste. Alexander, antes me amabas tanto. Yo nunca te amé. Tras la muerte de Lancelia, de pronto comprendí que nunca había amado a Drusila. No podía compensar la bondad de Drusila al salvarme. Y al mismo tiempo, me avergonzaba por traicionarla y enamorarme de Lancelia. Por eso, solo podía negar mis sentimientos. Lo sabía. Siempre lo supe. La forma en que me mirabas. Nunca mostró rastro de cariño. No debí llevarte lejos de la clínica. Debí haberlo. Debí haber buscado la mítica orquídea fantasma. Debí salvarte. Su Alteza ya está muerta. Llévensela. Entiérrenla. Cynthia, debes encontrarme. Muy despreciable. Por mi estupidez y egoísmo, provocé que 2 mujeres murieran por mi culpa. Quiero regresar a Nanyue. ¿No esperas que Julián se cure? No. Mi tío se encargará de eso por mí. Si no puede curar a Julián, mi padre y hermano no lo dejarán impune. Tu familia te trata muy bien, ¿verdad? Por supuesto. Son la mejor familia del mundo. Tanto Julián como el rey y príncipe de Nanyue me han dado tanto amor, así que ya no necesito más amor de nadie. Ser una chica querida es maravilloso. Lancelia, mientras seas feliz, haré lo que sea. Padre. Mi querida hija, te extrañé mucho. Padre, ¿por qué viniste? Supe que casi te asesinan. No podía quedarme vain de inmediato. No te preocupes, padre, estoy bien, mira. No hay de qué preocuparse. Saludos, rey de Nanyue. Príncipe Yongan, sin formalidades, supe que salvaste a mi hija. Estoy profundamente agradecido. Su Majestad, suplico su perdón. En realidad, esos asesinos venían por mí. Lamento mucho haber involucrado a la princesa. ¿Por qué vinieron a asesinarte? No, padre, no es así. Ese día, el príncipe Yongan mató a los asesinos, pero yo malentendí y lo apuñalé. Su herida no se ha curado completamente. Valoro tu valentía. ¿Cómo está la herida? Gracias por su preocupación, Majestad. Mi herida ya no es un problema. Me alegra oír eso. Padre, tome asiento. ¿Por qué mi hermano no vino contigo? Al salir de Nanyue, además de visitarte, tengo otro propósito: evaluar a tu hermano.
¿Qué clase de prueba? Tu hermano tiene la edad de aprender a manejar los asuntos del Estado. A su edad, yo llevaba 3 años en el trono. Padre, tienes absolutamente razón. He regresado. Espera. ¿Acaso vine al lugar equivocado? Nolan, ¿qué estás mirando fijamente? Envié una carta tan solo ayer. Y ya estás aquí. ¿Acaso aprendiste magia de teleportación? ¿Qué carta? Salí hace media luna. Hermano Imperial, ¿crees lo que dijo Cynthia? Nolan, debo creerles. ¿Qué quieres decir con eso? Estudiaste fuera desde niño y casi no regresabas al palacio, por eso hay mucho que ignoras. Es complicado de explicar. Viniste a pedirme hielo, pero no me dejaste ninguno de tus postres. ¿Acaso no es parecido a usar a alguien y descartarlo? Ya le di la receta a Frank. Si quieres probar, pídeselo que te prepare. Lo que yo hago solo es para padre y tío. Hace años me enamoré de la Santa Celeste. Primero tuvimos un hijo en palacio. Luego, al viajar por los 9 reinos, nació Cynthia. Poco después de nacer, nos sorprendió la guerra, y Cynthia se perdió en el caos. La princesa Cynthia sí se perdió. ¿Se parece tanto a mí? Podría ser. Tras perderla, Celeste hizo adivinaciones, pero nunca halló su paradero. Luego conocimos al maestro Kai. Nos dijo que esta niña nació para pagar un karma, por eso nos abandonó. ¿Es verdad eso? El maestro dijo que la niña, hasta los 23 años, enfrentaría una crisis fatal, moriría en batalla para salvar a miles. Tras su muerte, renacería y volvería a nosotros. ¿No es este el destino de Lancelia? La edad coincide también. ¿Por qué nuestro hijo con Celeste vendría al mundo sin conocer el amor materno solo para morir tan trágicamente por otros y sufrir tanto dolor? Ni Celeste ni yo podíamos aceptar esto. Pero Cynthia creció en el palacio desde niña. ¿Cómo sucedió eso? Esto se debe a que Celeste estudió las artes prohibidas del clan Espíritu. Tras un año de reclusión, regresó sosteniendo un bebé. Este niño no lloraba ni reía, pero Celeste decía que si esperábamos con paciencia, Cynthia volvería pronto con nosotros. Celeste intentó el ritual de renacimiento, sacrificando su espíritu para crear una segunda vida para Cynthia. Al morir el cuerpo original, el alma entraría al nuevo cuerpo como si renaciera. Exactamente. Esta hechicería que desafía la voluntad divina equivale a intercambiar vida por vida poco después. Celeste falleció. Con su último aliento dijo que no se arrepentía. Y solo me pidió esperar pacientemente el retorno de nuestra hija. Así que nuestra Cynthia es el marqués Lancelia del estado de Chu. Sé que Cynthia me miente. Aún conserva sus recuerdos pasados, pero solo puedo fingir ignorarlo. Quiero que viva felizmente, sin cargar con el peso de su pasado. Nunca imaginé que hayas estado cargando tanto dolor. Cynthia fue obtenida al precio de la vida de la mujer que amo. Padre tío, ¿estás dormido? Te preparé helado de rosas. Adelante. Mi hija es muy cariñosa, eres mi tesoro más preciado. Por supuesto, tío. La cocina de Cynthia es increíble. Me pregunto qué afortunado tendrá el privilegio de casarse con ella. Tonterías.
Cynthia no se casará con nadie. ¿Qué tiene de bueno el matrimonio? ¿Quién podría ser digno de mi hija? Padre tiene razón, no me casaré, me quedaré a tu lado cada día. Esa es mi niña buena. Si tienes preguntas, solo pregunta. ¿Todavía tengo derecho a preguntar? Viejo general Shen falleció cuando era joven. Crecí en el campamento militar con mi hermano. Luego te conocí. Y después sucedieron todas esas cosas. Solía pensar que nadie en este mundo excepto mi hermano me amaría. Resulté no ser digno. No. Yo no era digno. Soy el más tonto y el peor hombre del mundo. Nada de eso importa. Ya no me importa. Mi madre dio su vida para darme una nueva vida. Tengo el mayor amor en este mundo. Y tengo a padre, hermano, tío y a muchos más que me aman. Sí. Hay muchas personas que te quieren y esperan que puedas vivir felizmente. Así que ahora no me permitiré seguir compadeciéndome. Debo dejar atrás el pasado y dar la bienvenida a un nuevo comienzo. El pasado que mencionas me incluye a mí, ¿verdad? Alexander, hay demasiado entre tú y yo. Estoy cansado. No quiero seguir con esto más tiempo. ¿Todavía me odias? El odio nace del amor. Ya no te odio. Cierto. No tengo derecho a hacer que me odies. No merezco. Ambos debemos mirar hacia adelante. En unos días regresaré a Nanyue. Quizás después de esta despedida, nunca volvamos a vernos en esta vida. Cuídate. De acuerdo. Tú también cuídate. La capital del estado de Chu es realmente próspera, aunque comparado con nuestro Nanyue se queda un poco corto. Por supuesto, con la grandeza y poder de padre, ¿cómo podrían compararse? Es una pena que tu tío tenga que tratar las piernas de Julian y entrar al palacio para eliminar las toxinas del emperador de Chu. No tiene tiempo para acompañarnos. Por cierto, tu tío dijo la lesión de Julian está casi curada. ¿Quieres ir a verlo? Cuando sus piernas se recuperen. Pronto se va a casar. Mientras su vida sea feliz. No lo molestaré. Está bien. Aún nos tienes a tu hermano y a mí. Una vez que todo aquí esté resuelto, volveremos a casa. Bien. Es un honor expresar mi gratitud al rey de Nanyue y al sabio de la medicina por salvar mi vida. Sois demasiado cortés. Chu y Nanyue mantienen una amistad ancestral. En el futuro daremos la bienvenida al emperador y al príncipe Yongan a visitar Nanyue con frecuencia. Sin duda, los frecuentes intercambios entre nuestras naciones serán una bendición para nuestros pueblos. Así será. Mi hermano menor, al final debo actuar por vos.
Princesa Cynthia, ¿habéis estado disfrutando vuestra estancia estos días? ¿Por qué no aplazáis vuestra partida y exploráis más? Nuestro reino alberga lugares asombrosos que aún no habéis visto. Gracias por la amabilidad de su majestad, pero mi padre y yo partiremos hacia Nanyue dentro de 3 días. Vuestra Majestad viene por el príncipe Yongan. Está en el patio de las orquídeas contiguo. No se encuentra aquí y le asigné una misión esta mañana que lo lleva fuera de la ciudad. ¿Entonces vuestra Majestad está aquí? Princesa Cynthia, para hablar con vos en privado. ¿Por qué actúa Maximilian tan extraño hoy? ¿Por qué alejó a Alexander? Solo para hablar conmigo. Princesa Cynthia, ¿acceda a acompañarme? ¿Qué lugar es este? ¿Qué es este lugar? Alejandro no me mintió. Realmente ha cambiado para mejor. Su Majestad, ¿qué quiere decir con eso? En el pasado esta sala apestaba a sangre, pero ahora huele fragante. Por eso dije que ha mejorado. ¿Apestaba a sangre? ¿Por qué? Este látigo se tiñó de rojo con sangre. Antes estaba cubierto de púas. Ahora están gastadas y lisas. Su Majestad, ¿qué intenta decir exactamente? Todos los retratos colgados en esta pared son de Lancelia, pintados por el mismo Alejandro. No solo aquí, cada habitación del palacio del príncipe Yongan es igual. Entonces, ¿por qué ser príncipe del estado Chu es tan difícil? ¿Por qué tiene tantas heridas? Entonces este lugar es... Así es. Esta es la cámara de castigos de Alejandro tras la muerte de Lancelia. Alejandro sintió tanto dolor que se arrodilló ante la tumba de Lancelia y se apuñaló. Esto es con una daga. Por los 3 años que pasé ignorándote. Una y otra vez. Así que... dicen que el príncipe Yongan se suicidó. Ante mi tumba es verdad. No solo eso, para vengar a Lancelia. Se infiltró de noche en la oficina postal y asesinó al príncipe de Qiang. Desde entonces el reino de Qiang ha enviado asesinos tras él. ¿Qué odio tan arraigado tienes contra el reino de Qiang? Para que escalara a asesinatos mutuos. Hace un tiempo, maté al príncipe del reino de Qiang. ¿Por qué? Sin motivo. Maté porque quise. Él hizo todo esto por mí. Después de eso, Alexander se recluyó en el patio de las orquídeas, negándose a salir o recibir visitas. Poco después, recibí un informe de los guardias. Alexander solía encerrarse en su habitación y flagelarse con un látigo hasta que su piel se desgarraba y perdía el conocimiento por el agotamiento. Si alguien hablaba mal de Lancelia en su presencia, Alexander se volvía violento. Toda la capital murmuraba que el príncipe Yongan había enloquecido. De no ser por mi envenenamiento, que dejó la corte sin líder, probablemente se habría torturado hasta la muerte. Lo sé, él estaba mal. No merece perdón, pero como su hermano mayor,
¿Cómo podría soportar ver morir a mi propio hermano? Solo contigo aquí. Él vislumbra esperanza de vivir. Lancelía, no puedo perder a este hermano menor. Cuento contigo. ¿Hermoso? Sí. Alexander. Mañana regreso a Nanyue. No volverás, ¿verdad? ¿Por qué lo haría? ¿Qué hay en Chu que valga la pena? Ni siquiera por la boda de Julián y Yasmín. Si muero, ¿volverías a verme una última vez? ¿En serio no te importó? ¿No puedes quedarte? Ya le he causado demasiado dolor. No puedo detenerla más. No queda nada por lo que quedarme. El viaje es largo. Cuídate en el camino. Ya vi a su majestad. Me contó una larga historia. Pero Alexander, aún no puedo perdonarte. Ni siquiera olvidar lo ocurrido. Nunca esperé tu perdón. Cuando regrese a Nanyue, recorreré los 9 estados. Pero como mujer frágil sin guardia será peligroso. Es cierto. Al viajar, llévate suficientes guardias. No hay buenos guardias en Nanyue. Pero tú eres fuerte, ¿qué tal si te doy una oportunidad? Sé mi guardián. ¿Qué dices? Me encantaría.